Estábamos hablando de la entropía general, ¿cierto? Del balance general de entropía, lo que significaba, lo que significa su valor, cuando es mayor a cero o igual a cero. Lo importante acá es que cuando es mayor a cero nos da un indicativo de si el proceso puede ser real o no, ¿ya? Nosotros no lo dijimos, no lo mencionamos por el pasado, pero en definitiva no puede existir un proceso donde la entropía generada sea negativa porque eso se contrapone con lo que establece el segundo principio. Entonces, si nosotros lo leemos, dice todo sistema aislado, ¿cierto? Que experimenta un proceso espontáneo, transitará rápida o lentamente hasta un estado final de equilibrio en el cual se logre el máximo grado de dispersión y desorden de la materia y energía. Se alcanza el máximo absoluto en el valor de la entropía. ¿Ya? Eso quiere decir que se genera entropía en un sistema. ¿Ya? Uno aumenta, se logra el máximo grado de desorden y dispersión de la materia y la energía, por lo tanto yo me muevo en una trayectoria donde yo aumento la entropía. Por lo tanto, la entropía generada tiene que ser mayor a cero. Va a ser igual a cero los procesos, esto llamémoslo así, ficticios, ¿cierto? Reversibles. En general, un proceso espontáneo dado en el universo va a ser mayor a cero. Por lo tanto, si yo calculo la entropía generada para un proceso me da menor a cero, ahí claramente yo sé que ese proceso no se puede llevar a cabo. No se puede llevar a cabo. ¿Ya? También yo les comenté, y en eso terminamos la clase pasada, que la entropía generada se relacionaba con el concepto de calidad de la energía. ¿Ya? Y la calidad de la energía se conocía como la fracción de la energía del sistema disponible para hacer trabajo útil. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de calidad, uno habla de qué tan buena es esa energía con respecto a las pérdidas, ¿ya? O qué tan bueno es ese proceso con respecto a las pérdidas. Entonces, si yo tengo un mayor valor de entropía general, quiere decir que existe una alta irreversibilidad en el proceso. Por lo tanto, eso habla de que la calidad de esa energía era menor, ya que se perdió, que no se aprovechó toda esa energía. Nosotros pensamos en la máquina de Carnot que no se logró una máxima transformación desde ese calor hacia el trabajo. Bueno, ¿cómo podemos cuantificarlo? Nosotros ya vimos el balance global, que es este que sale aquí, ¿cierto? ¿Ya? Pero obviamente ahora tenemos que encontrar otras herramientas para, por ejemplo, poder analizar la entropía del sistema. ¿Ya? En general, ¿cierto? Cuando nosotros definimos nuestro sistema, vamos a poder hacer su balance. ¿Ya? Una vez definido. Entonces, claro, entonces eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Cómo lo vamos a cuantificar? Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Y aquí viene un poco todo el trabajo algebraico que hizo Clauser, que yo les comentaba que desarrolló este principio, y él lo que hace es que relaciona la entropía en términos de las propiedades del sistema. Entonces dice que la entropía va a ser una función de estado, la cual tiene que establecer ciertas condiciones. Determinó que para un proceso reversible, se debe cumplir, en este caso la máquina Carnot, la sumatoria de igual a 1 hasta 4 de el calor asociado a ese proceso reversible dividido por la temperatura de ese proceso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es un proceso cíclico. Y esa es la definición de función de estado. ¿Ya? Entonces Clausius genera esta función que se llama, que puede ser representada como la sumatoria de los Q de cada etapa dividido la temperatura de cada etapa, la cual para un ciclo no va a dar cero. ¿Ya? Entonces, él básicamente crea esta función de estado, que es función termodinámica, que se conoce como la entropía, la cual él define, ¿ya? Sobre la base de estos resultados, él define que la variación de la entropía va a ser igual a la variación del calor reversible asociado a una etapa por su temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Básicamente Clausius crea esta función de estado, esta propiedad termodinámica que se conoce como la entropía, la cual él determina que se puede calcular de esta forma, la cual en un proceso cíclico no va a ser. ¿Ya? Él determina que el Q sobre T sumado de cada una de las etapas de la máquina Carnot nos da igual a cero. Por eso yo les contaba que Clausius tomó todo el trabajo que había hecho Carnot en base a las etapas del ciclo y cómo se comportaban y las características, por ejemplo, la reversibilidad de cada una de las etapas,
y básicamente es como el trabajo algebraico de este proceso para establecer y poder cuantificar la entropía y con el objetivo, ¿cierto?, de poder calcular la entropía general que está asociada a la irreversibilidad del proceso. ¿Ya? De la misma forma, él determinó que para el ciclo de Carnot, como es una función de estado, se deberá cumplir que la sumatoria de entropía de toda la etapa me tendrá que dar cero. Porque eso corresponde a la entropía del sistema, me tiene que dar cero. ¿Ya? En el caso de un proceso cíclico reversible, como es el de Carnot, yo aquí automáticamente podría saber que el delta S de los alrededores me va a dar cero también, porque en un proceso reversible la entropía generada es igual a cero. ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿ya? Esto es algo que se generó del trabajo que se había hecho Carnot en base a la máquina de Carnot. ¿Ya? Gauss genera esta función de estado porque determina cuantitativamente que la sumatoria de los Q dividido por T en cada etapa nos daba cero. Entonces, y eso, él obviamente también sabía que eso tiene propiedades de función de estado. ¿Ya? Y a esa propiedad de función de estado que se puso sobre T le llamó la entropía. ¿Ya? Y esto abre muchas posibilidades de cómo esto se va a calcular, porque en definitiva la entropía, que es una función de estado, se relaciona con energía en tránsito. ¿Ya? Nosotros sabemos que la entropía, ¿cierto?, siendo función de estado, se va a relacionar con el Q, y el Q va a depender de la naturaleza del proceso. ¿Ya? Claramente en un proceso diabático este Q va a ser cero, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Q es una energía en tránsito. Entonces eso va a depender de mucho de cómo se pueda establecer el balance de la primera ley para poder calcular. Por ejemplo, el cálculo de entropía para gases ideales. Para gases ideales, un proceso rotacionario e inmóvil. Inmóvil es cerrado, perdón. ¿Cierto? Nosotros sabemos que el balance de la primera ley me va a quedar simplemente como du del gas ideal por el de Q, en este caso el proceso reversible, menos P por el volumen del gas ideal. Reemplazo el tiro nomás por la definición de estado. ¿Sí? ¿Cierto? También sé, como lo podemos establecer, ahora lo voy a establecer para el gas ideal, que el ds es el de Q reversible dividido por T. Entonces nosotros sabemos que nosotros podríamos, por ejemplo, relacionar el de Q que está establecido por la primera ley con el que está establecido en el balance de entropía. ¿Por qué? Porque son el mismo Q. Pero si estamos hablando del mismo proceso, esa variación de calor de este proceso reversible va a ser el mismo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo me quedaría esto? Si ustedes se dan cuenta, yo aquí podría despejar el de Q, y el de Q me va a quedar, el de Q reversible me va a quedar du más P de del gas ideal, ¿cierto? Entonces yo aquí ahora voy a despejar y me va a quedar el ds del gas ideal como de Q. Y tengo que dividir todo por T, entonces me va a quedar du del gas ideal dividido por T más el P por dB del gas ideal dividido por T, ¿ya? Y como esto es un gas ideal, insisto, aquí puedo hacer un montón de simplificaciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que el du de gas ideal es CD por dt. Esto ahí me va a quedar el P dividido. También sé que puedo relacionar todos estos parámetros, porque todos estos parámetros están cambiando. Entonces, cuando yo haga la integral, la verdad que no me conviene hacer una integral donde todo varía. O sea, la presión varía, la temperatura varía y el volumen varía, ¿cierto? Por lo tanto, a mí me convendría, por ejemplo, escribir este P dividido por T, ¿cierto? Si yo lo veo a pavo ratón, me queda PB dividido por T. Entonces yo sé que P dividido por T es igual a R, miren qué lindo, R dividido B, ¿cierto? Entonces miren qué linda me queda la simplificación, entonces yo simplemente puedo hacer, me queda más R por dB del K ideal en B, ¿ya? Y esa integral me queda mucho más fácil de hacer, nosotros sabemos que eso es logaritmo simplemente, ¿cierto? Claro. Después, básicamente me podría quedar así, ¿ya?
Ahora, usted me puede decir, pero profesora, el CP es igual a CB más R, ¿ya? Entonces, claro, ustedes podrían encontrar una forma de escribir esto en vez de función del CB con el CP también, súper válido, ¿ya? Lo importante y que me gustaría resaltar en este caso es que la entropía de los gases ideales depende solamente de funciones de estado. Entonces, lo que hacemos, desacoplamos este problema que a veces es un poco difícil calcular la energía en tránsito, que es el Q, y dejamos todo en funciones de estado, cosas que yo conozco rápidamente. O sea, la capacidad calorífica, volumen constante del gas ideal, bueno, o me la dan o yo la puedo estimar, ¿cierto? Las temperaturas son propias del proceso, ¿cierto? El R, la constante de los gases, y el volumen están asociados al proceso en sí, ¿ya? Entonces, la entropía de un gas ideal está basada en funciones de estado, y lo cual nos permite que va a depender, o sea, no va a depender de la trayectoria, ¿ya? Y la verdad que resulta de muy fácil cálculo, ¿ya? Y no nos elimina la dificultad de poder calcular el Q, ¿verdad? ¿Ya? Que el Q ustedes saben a veces, si no tenemos información de cuántos watts entregan o cuánta transferencia calor se da, podría ser un poco más complejo. ¿Sí? Y bueno, los chiquillos van a hacer ejercicio, Cristian, estábamos revisando la guía hoy día, va a hacer ejercicios de entropía para poder reforzar el tema. Y tengo entendido que Agustín también ayer cuando lo revisaba. ¿Ya? Ahora, de nuevo, esto tiene altas limitaciones, balance que hicimos, porque recuerden, o sea, estacionario, móvil, cerrado, ¿cierto? Nosotros, de la misma forma que vimos el balance para sistemas cerrados, después en la unidad 5 vimos balance para sistemas abiertos, para sistemas de flujo, ¿cierto? Entonces creo que es importante también poder llevar este balance de entropía para sistemas de flujo. ¿Cómo nos va a quedar en ese caso? Similar. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente que ahora va a tener un sistema de flujo, va a tener un caudal, voy a tener moles por unidad de tiempo, ¿cierto? Entonces va a tener una cañería, por ejemplo, en la cual yo voy a poder, en este delta, ¿cierto? Voy a poder considerar este caudal con esa entropía que va a estar asociada. ¿Ya? Por ejemplo, esta cañería no necesariamente tiene que estar aislada, podría transferir calor hacia los alrededores y así muchas veces se genera la irreversibilidad del proceso. La irreversibilidad del proceso se pueden dar por pérdida de calor en las tuberías, por ejemplo, en un sistema de flujo, y también por la pérdida de fricción. Ya ustedes saben, están tomando mecánica fluida al mismo tiempo de acuerdo a la malla curricular, ¿cierto? Los fluidos tienen cierto perfil, ¿ya? Donde pierden velocidad en las paredes debido a la fricción, ¿ya? Y eso es, bueno, de nuevo, estamos perdiendo velocidad, ¿cierto? Por la fricción, por lo tanto, eso está asociado a las irreversibilidades propias de esta cañería, ¿cierto? Estabilizar, y bueno, y siempre va a generar una disminución de la velocidad, porque es como, la pared genera roce, ¿ya? Entonces, de acuerdo a ese nivel de roce, ¿cierto? Se va a generar un perfil de velocidad. Y eso se asocia con irreversibilidad del proceso, y eso al final se puede cuantificar como entropía, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que considerar, ¿cierto? Vamos a tener que tener un caudal que entra, o varios caudales que entran, ¿cierto? Le podemos poner Q1, y vamos a tener uno o más caudales que pueden salir, ¿ya? Dependiendo del flujo, ¿cierto? Del tipo de flujo en el cual circule este caudal, obviamente podemos ver un aumento de la entropía, ¿ya? ¿Cómo nos queda este balance de entropía? De la misma, muy análogo a como hicimos el balance de la primera ley, nos va a quedar que podría existir eventualmente una acumulación de entropía con respecto al tiempo, ¿ya? Y eso va a ser igual a los aportes de entropía que tenga cada uno de los caudales de igual a 1 hasta n, que va a ser Q por S, ¿cierto? Nosotros sabemos que cada caudal, de la misma forma que puede contener energía, ¿cierto? Está asociado a una entropía. También vamos a considerar una potencial transferencia de calor, ¿ya? Que está representado por este Q, ¿cierto? Que sería un Q de perturbación de los alrededores. Déjenme definir cada término. Esto está asociado a las corrientes del sistema. Esto está asociado a la transferencia de calor. Entonces, si el sistema está diabático, no tenemos transferencia, ¿ya? Y vamos a tener nuestra entropía general, ¿ya?
insisto, esta entropía generada, ¿ya? Está dada por, está generada, valga la redundancia, por las irreversibilidades del proceso. Insisto, un típico ejemplo en mecánica fluida, la fricción de fluido contra las paredes de la tubería, o también puede haber fricción también en el seno de sí mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí uno tiene que ir analizando el sistema en sí. Si el sistema es cerrado, ese término se va. Si el proceso es reversible, este término se va. Si el sistema adiabático, ese término se va. Si el sistema estacionario, ese término se va, ¿ya? Entonces, esto nos va a aplicar en forma generalizada para distintos tipos de sistemas que podamos tener, ¿ya? Aquí insisto, y lo puse en el título, este es cálculo de entropía para sistemas de flujo. Entonces, esto habla, nosotros solo tenemos herramientas para calcular entropías del sistema, ¿cierto? Nosotros tenemos dos componentes. Eh, para calcular la entropía del sistema. A mí me tenían que dar información de los alrededores para yo poder hacer un balance similar y poder calcular esa entropía de los alrededores. Ustedes saben que en general nosotros definimos nuestro sistema y aplicamos el balance de energía y ahora entropía para ese sistema. No es que en general tengamos muchas herramientas para calcular los alrededores, porque los alrededores es básicamente todo lo demás. Es básicamente el universo menos nuestro sistema, ¿ya? Eso es tan grande, obviamente, que va a ser difícil de cuantificar. Pero hay forma de hacerlo y vamos a ver ejercicios para poder cuantificar. Dudas. Ya. Bueno, entonces con esto vamos a finalizar la unidad 7 y seguimos avanzando a la unidad 8. La unidad 8 es súper entretenida, yo sé que les va a gustar. Habla acerca de las tablas y diagramas de estudio de ingeniería de proceso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a básicamente tomar todo lo que hemos aprendido en estas 7 unidades y vamos a básicamente calcular propiedades del sistema real, ¿ya? Y vamos a calcular propiedades volumétricas del sistema real y vamos a calcular propiedades termodinámicas del sistema real, ¿ya? Pero en base a todo lo que hemos aprendido. Entonces vamos a colocar acá. Unidad 8. Tablas, y que va a aprender a usar las tablas de vapor y todo eso. Muchas herramientas para cálculo de propiedades. Hay muchas cosas que ya están calculadas para nosotros, la verdad que es mejor aprender a utilizar esas bases de datos y poder tomarlas para calcular lo que necesitemos en vez de calcularlas desde cero. Tablas y diagramas de fluidos de ingeniería de procesos. El objetivo va a ser la descripción de sistemas reales e información sobre propiedades volumétricas. Y termodinámicas de fluidos de uso frecuente en ingeniería. ¿Ya?
Bueno, ¿cuáles son las propiedades volumétricas? Eso hay que definir, ¿cierto? Si el objetivo, hay términos que no entendemos, tenemos que partir por definirlos. ¿Ya? Las propiedades volumétricas son las que están asociadas al comportamiento PBT, ¿ya? También se conocen como propiedades constitutivas, y la definición del libro se puede decir como aquellas propiedades que describen el comportamiento físico-químico de la materia, ¿no? Son aquellas que describen el comportamiento físico-químico de la materia, ¿ya? Y, pero insisto, están asociadas a la relación PBT, ¿ya? Las propiedades termodinámicas, eso sí ya lo conocemos, son todas estas propiedades que nosotros hemos estudiado en este curso, ¿cierto? La energía interna, la entalpía, la entropía, etcétera, etcétera. Son las que se conocen como función del estado. Ya tenemos la energía interna, la entropía, la entalpía, la capacidad calorífica, a volumen, a presión constante, energía libre de Gibbs, la energía libre de Helmholtz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Ya? Hay muchos, como dice bien el objetivo, ¿cierto? Vamos a estudiar fluidos de uso frecuente en ingeniería, entonces hay mucha información experimental, por ejemplo, acerca de agua, ¿ya? Uno puede calcular las propiedades termodinámicas, volumétricas del agua, o sea, uno puede encontrar en la literatura las propiedades volumétricas y termodinámicas del agua acá prácticamente a cualquier presión y temperatura, ¿ya? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es bajo qué rangos podemos utilizar esa información, y cómo la aplicamos en nuestros balances. Y gases también importantes de combustión, ¿sí? El metano, amoníaco, hay un montón de tablas y diagramas de fluidos de ingeniería de procesos disponibles, entonces lo importante también nosotros es que podamos tomar esa información y utilizarla a nuestro favor, ¿ya? Eh, eso. Para eso nosotros tenemos que recordar, no recordar, pero tenemos que aprender algo nuevo que está un poco conectado con lo que nosotros aprendimos en la unidad 6 de efectos técnicos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de calor latente, ¿ya? En general, la información de tabla y diagrama de fluido de proceso va a considerar distintos estados de agregación. ¿Ya? Cuando yo hablo de estado de agregación, yo me refiero a que si la solución está líquida, si está vapor, o si tiene una mezcla líquido-vapor, ¿ya? Esos son más o menos los estados de agregación que vamos a ver ahora, ¿ya? Puede ser líquido, quizás puede ser líquido vapor, y puede ser vapor, ¿ya? Eso me refiero cuando uno habla de estado de agregación. Entonces, las tablas y diagramas de fluidos de ingeniería de procesos en general entregan información volumétrica en distintos rangos. O sea, van a entregar, por ejemplo, información de líquido solamente, o van a entregar información de vapor solamente, o van a entregar información de condiciones de saturación, donde uno podría encontrar líquido, una mezcla líquido-vapor. Entonces, eso es lo que vamos a tener que reforzar, ¿ya? Entonces, hablemos de los estados de agregación y las diferentes fases que nosotros podemos encontrar, ¿ya? En general, nosotros vamos a concentrarnos solamente en equilibrio líquido-vapor, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es lo fuerte también que nosotros vemos en termodinámica 2, así que se conecta súper bien con todo el curso, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que definir lo que se considera como sistema binario en equilibrio líquido-vapor, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que es el equilibrio líquido-vapor? Cuando el vapor y el líquido están en las mismas cantidades. O sea, como está justo el punto donde la mitad está líquido y la mitad vapor, ¿no? Pero no necesariamente miti-mota, ¿ya? No necesariamente tienen que ser, por ejemplo, 50-50, ¿ya? Lo que se refiere a la mezcla líquido-vapor es que vamos a tener porcentaje de esa mezcla que va a ser vapor y porcentaje de esa mezcla que va a ser líquido, ¿ya? En las cantidades, eso queda a determinar, ¿ya? Pero en general nosotros podríamos pensar que tenemos un recipiente, por ejemplo, de este tipo, ¿ya? Pero está súper bien la definición. Lo único que no necesariamente tiene que ser 50-50, ¿ya? Entonces, vamos a tener aquí, por ejemplo, una celda de equilibrio que está bien aislada. Eso es lo que quiero representar con estas rayitas, ¿ya? En general, experimentalmente uno puede medir la presión,
y la temperatura, ¿ya? Y en general cuando yo tengo una mezcla líquido-vapor, ustedes saben que el líquido es el pesado, digámoslo así, ¿ya? Y el vapor es el liviano, ¿ya? Liviano. Entonces, si ustedes tienen una mezcla líquido-vapor, naturalmente el vapor se va a ir hacia arriba y el líquido se va a ir hacia abajo, ¿ya? Por una separación de densidades solamente. El vapor es más liviano, se va hacia arriba, y el líquido, por densidad, se va a ir hacia abajo, simplemente porque es más pesado. Ustedes pueden hacer el experimento, ¿cierto? Empiezan a calentar agua, pueden generar una mezcla líquido-vapor y van a ver la separación de fase, donde el líquido va a estar abajo, ¿ya? En general, cuando uno tiene una mezcla líquido-vapor, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se está llevando a cabo el cambio de fase de agua a 100 grados Celsius y un bar, va a existir un momento en que si uno detiene básicamente el cambio de fase, que va a tener estos dos componentes al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene líquido más vapor que coexisten simultáneamente, es lo que se conoce como una mezcla líquido-vapor, ¿ya? Para yo poder medir esa mezcla líquido-vapor, yo necesito estar en equilibrio. Entonces se conoce como equilibrio o mezcla en equilibrio líquido-vapor, o equilibrio de la mezcla líquido-vapor, o equilibrio líquido-vapor. Ya tiene varios nombres. Pero en definitiva, cuando yo puedo medir sus propiedades, se considera que va a estar en equilibrio, ¿cierto? Porque yo no puedo medir sus propiedades si no está en equilibrio. Ahí quería dejar bien en claro eso, porque eh, para yo poder medir experimentalmente en el laboratorio, en general, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo más fácil es medir presión y temperatura. Entonces, por ejemplo, yo estoy midiendo temperatura, y esto es lo que uno hace. Y pone, qué sé yo, empieza a medir aquí en función del tiempo. Entonces, yo para poder conocer la temperatura de este sistema, tengo que reportar un valor que sea constante, ¿cierto? Si la temperatura está cambiando constantemente, yo no puedo conocer las propiedades del sistema, porque está cambiando constantemente. Se está moviendo la trayectoria hacia el equilibrio. Cuando la temperatura se vuelve constante en un tiempo X, yo puedo conocer las propiedades de esa mezcla, puedo conocer las propiedades de ese fluido, las puedo analizar y las puedo cuantificar porque están tranquilas, digamos así. O sea, yo puedo saber exactamente la temperatura del sistema. Si el sistema está en ese periodo transiente, está cambiando constantemente, yo no voy a poder conocer sus propiedades. Entonces, cuando nosotros analizamos propiedades termodinámicas o volumétricas de fluido, nosotros vamos a asumir que esto se midió en condiciones de equilibrio, ¿ya? Porque básicamente yo tengo que sacar una foto, y después si yo saco esa foto después de un minuto, esa foto tiene que ser la misma, porque si no el sistema va a estar cambiando completamente, ¿ya? Y no va a ser representativo de las propiedades del fluido, ¿ya? Ok. No sé si se entiende ese concepto o si queda claro. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Sí, pues tiene que decirme, porque la verdad que esto es súper importante. ¿Ya? Ok. Nosotros definimos la palabra equilibrio al principio del curso, pero básicamente recuerden, la sumatoria de las fuerzas igual a cero. Es que el sistema no cambia. No, yo saco una foto en T igual a cero, es la misma que en T igual a, qué sé yo, 10 minutos. ¿Ya? Porque si no, el sistema está cambiando. ¿Ya? Ok. Entonces, esto es importante sobre todo cuando analicemos mezcla líquido-vapor. Ya cuando nosotros analicemos mezcla líquido-vapor, nosotros vamos a tener que asumir que tenemos condiciones de temperatura que son constantes. ¿Ya? Eh, y aquí, cuando nosotros de nuevo hablamos de líquido-vapor, existe como un grado amplio de las posibilidades que puede tener esta mezcla. ¿Por qué? Si nosotros pasamos de 100% líquido, nosotros hablamos de esto cuando hablamos de energía interna, ¿ya? Y el agua. Pero hay que explicarlo de nuevo. Y pasamos a 100% vapor, hay todo un rango de posibilidades, y ahí tenía que ver un poco lo que había comentado la compañera, que son estos porcentajes, ¿ya? Nosotros vamos a tener 100% líquido, vamos a prender el mechero, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Va a llegar a un punto, 100 grados Celsius, un bar, ¿cierto? Por ejemplo, que voy a tener el líquido y se va a generar la primera burbuja. ¿Ya? Déjame tomar algo.
Entonces se va a generar la primera burbuja, ¿ya? Si yo sigo inyectando Q al sistema, ¿ya? Estas burbujas van a empezar a aumentar, entonces va a tener líquido, va a tener más burbujas, ¿ya? Va a tener más burbujas, y va a llegar un punto en que voy a tener solamente burbujas y voy a tener una gota, ¿ya? Y después voy a pasar a 100% vapor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando nosotros hablamos de equilibrio líquido-vapor, hay todo un rango de posibilidades de mezcla líquido-vapor, ¿ya? Y ya vamos a hablar también de cómo se cuantifica. Pero en general, existe un concepto que se conoce como calidad, ¿ya? Del vapor, ¿ya? Y su nomenclatura es WD, ¿ya? No sé qué tiene el WD en verdad, porque quality es como W en verdad, o sea, como que no sé la conexión ahí con el W, pero es WD, ¿ya? Y lo único que dice que es la masa del vapor dividido la masa total. ¿Ya? Y la masa total simplemente corresponde a la masa del líquido más la masa del vapor. ¿Ya? Entonces, lo que podemos decir es que, en definitiva, existe una calidad del vapor que podría ir de 0% aquí a 100% acá. ¿Ya? Entonces, hay todo un rango donde podemos tener calidad del vapor que puede estar cuantificada a distintos porcentajes de la mezcla. ¿Ya? Eso en forma general. ¿Cómo podemos caracterizar estos sistemas en equilibrio? En general nosotros hablamos, siempre vamos a hablar, y yo sé que ustedes lo hablaron harto en balance de materia, que es el tema de logrado libertad. ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo se pueden caracterizar estos sistemas en equilibrio? ¿Ya? O se podría preguntar de otra forma, ¿cuántos grados de libertad necesito para caracterizar mi sistema? ¿Ya? Yo sé que ustedes saben lo que es logrado libertad porque sé que lo ven. Bueno, antes lo veía súper bien con Gonzalo también. Gonzalo también. ¿Ya? Y eso se hace a través de la regla de la fase de Gibbs. ¿Ya? Entonces existe una regla que nos permite calcular los grados de libertad. Y funciona súper bien. ¿Ya? Y dice que los grados de libertad, que son F, van a ser igual al número de componentes menos las fases más 2. Vamos a escribirlo acá, C es el número de componentes más el número de fases menos el número de fases más 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para una mezcla de un componente líquido-vapor, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que los grados de libertad van a ser los componentes que son 1, 2 son 2 fases porque es líquido-vapor, y más 2. ¿Qué me va a quedar ahí? 1. ¿Ya? Quiere decir que necesito me están diciendo por el chat. Quiere decir que necesito un grado de libertad eh, un grado de libertad para poder caracterizar completamente el equilibrio líquido. ¿Ya? Y eso es así, ya lo vamos a ver que cuando tengamos tablas y diagramas termodinámicos del proceso, vamos a necesitar solo un grado de libertad para saber todo acerca de la mezcla líquido-vapor. Eso sí, esta regla de la fase de Gibbs considera que nosotros sabemos cuánto líquido-vapor tenemos en nuestra mezcla. Quiere decir que considera que nosotros sabemos la calidad. ¿Ya? Ahí hay un caveat también. ¿Ya? Y lo vamos a ver, cuando lleguemos a la tabla de diagrama, vamos a llegar a ver. Bueno, hagamos algunos ejemplos. ¿Cuántos grados de libertad necesito para poder caracterizar un gas ideal puro en un recipiente cerrado? ¿Cuántos grados de libertad necesito? ¿Cuánto?
gas ideal puro. Gas ideal no importa mucho, pero gas puro. Entonces, grado de libertad. ¿Cuántos componentes? Es puro, así que es 1. ¿Cuántas fases? Es gas, así que es una sola fase. Más 2. Quiere decir que necesito 2 grados de libertad para especificar ese sistema. Por ejemplo, podría ser la temperatura y la presión. ¿Ya? Otro ejemplo, vapor de agua saturado. ¿Cuántos grados de libertad necesito? Claudio, no me di cuenta de si esa tu respuesta era para antes o para ahora. Ah, para anterior. Ya, ya ahora. Miren, vapor de agua saturado. ¿Cuántos componentes son? Es un componente porque es agua, solo agua, un componente. ¿Cuántas fases son? Es vapor de agua saturado. ¿Cuántas fases son si está saturado? 2 fases, súper bien, Sofía. Recuerden que el concepto de saturado es, nosotros lo hablamos también un poquito en la unidad 6, por eso quería recordarlo ahora también. Entonces, vamos aquí a este spread que podemos tener de 100, entre 100% líquido y 100% vapor. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de que el líquido tiene una burbuja de agua, eso se conoce como líquido saturado. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos de que el vapor le tiene una gotita de agua, eso se conoce como vapor saturado. ¿Ya? El saturado está asociado con equilibrio, son sinónimos. ¿Ya? Y el líquido y el vapor saturado quiere decir que, por ejemplo, el líquido dice que ya no puede aceptar más cantidad de vapor para seguir siendo casi 100% líquido. O sea, si, por ejemplo, en este caso, nosotros empezamos a agregar más burbujas, yo ya paso a hacer una mezcla líquido-vapor, porque las propiedades volumétricas y termodinámicas del líquido ya no van a ser capaces de describir esa mezcla. ¿Ya? Entonces, el líquido saturado, digámoslo así, es el punto máximo o el punto límite en el cual el líquido puede aceptar una burbuja y seguir básicamente comportándose como líquido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo calculo las propiedades termodinámicas, volumétricas del líquido saturado, van a ser básicamente como el líquido. ¿Ya? Por el otro lado, pero ojo ahí, pero aquí yo tengo 2 fases, porque tengo condición de saturación, quiere decir que existe burbuja en ese líquido. ¿Ya? Entonces igual son 2 fases. El punto límite, pero el punto límite tiene 2 fases. Por otro lado, tenemos el vapor saturado. Lo mismo, el vapor saturado, lo que indica que tenga el apellido de vapor, el apellido de saturado, es que ya no puede aceptar más gotas de líquido para que sus propiedades volumétricas y termodinámicas puedan ser descritas como las del vapor. Si yo empiezo a aumentar el líquido, yo ya paso a hacer una mezcla de líquido-vapor. Por lo tanto, tengo que ponderar las propiedades volumétricas y termodinámicas como una mezcla de líquido-vapor. Porque el vapor, propiamente tal, ya no va a ser capaz de representar las propiedades. Pero es el punto límite, pero siguen siendo 2 fases. ¿Ya? Por lo tanto, si a mí me dicen vapor de agua saturado, son 2 fases. ¿Ya? Más 2 igual a 1. ¿Ya? Por ejemplo, temperatura. ¿Ya? Otro ejemplo, hielo, agua y vapor de agua en equilibrio. ¿Cuánto grado de libertad necesito? Cero. Muy bien, Sofía, cero. ¿Por qué? Porque cuando existe hielo, agua y vapor de agua en equilibrio, eso es el punto triple. No sé si se acuerdan cuando vimos los diagramas de fase en la unidad 6. ¿Ya? Y el punto triple es propio de cada compuesto. Está determinado. Yo no tengo que calcularlo porque es fijo. El agua tiene un punto triple. El metano tiene un punto triple. El amoníaco tiene un punto triple. Yo no tengo que determinarlo porque está predefinido. ¿Ya? Es propio del fluido. Es uno solo. ¿Ya? Pero si lo calculamos, nos debería dar que tenemos un compuesto, que es el agua, tenemos 3 fases más 2, eso me da 0.
Entonces, para recordar lo que era el punto triple, ¿cierto? Si yo tengo un diagrama de fases, presión versus temperatura, donde tengo todas las fases, ¿cierto? Que tengo por aquí el vapor, no, perdón, alta presión, sí, no. Aquí tengo el sólido, baja presión, alta presión, baja temperatura sólido, baja presión, alta temperatura vapor, y por acá tengo el líquido. Este es el punto triple, donde coexisten las tres fases. ¿Ya? Lo vimos en la unidad C cuando hablábamos del delta H líquido vapor. ¿Ya? Súper. ¿Ya? Buenísimo. Nosotros ya hablamos de lo que era la calidad del vapor, ¿ya? Pero no hablamos de la importancia que era conocer la calidad del vapor. Entonces, para recordar, devolvámonos un poco. ¿Ya? La calidad del vapor me va a permitir conocer cuánto vapor yo tengo en una mezcla líquido-vapor. Y eso va a ser importante porque la calidad del vapor me va a permitir poder cuantificar las propiedades del fluido. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que en general, ¿cierto? Si yo tengo un 100% y, por ejemplo, tengo 90% vapor, claramente las propiedades totales finales se van a parecer más al vapor que el líquido. De todas formas va a ser un promedio ponderado, pero sí van a parecerse más al vapor porque tengo 90% vapor. ¿Ya? Por el otro lado, si tengo 5% calidad, claramente las propiedades totales se deberían parecer más al líquido porque tengo solo 5% de vapor. Entonces, la verdad que conocer este valor va a ser súper relevante para saber más o menos cuánto me tienen que dar las propiedades de esta mezcla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la calidad se utiliza para ponderar las propiedades intensivas de la mezcla líquido-vapor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente la calidad, nosotros podemos pensar que es un porcentaje peso-peso. ¿Ya? Entonces yo podría ponderar las propiedades específicas, ya básicas, para calcular las propiedades totales. ¿Ya? ¿De qué forma? Muy fácil. Por ejemplo, vamos a tener una propiedad termodinámica intensiva M, tiene que ser másica porque la calidad es porcentaje peso-peso. Después lo puedo pasar a mol, que es compuesto puro, es lo mismo, pero para ser riguroso tiene que ser una propiedad total másica, ¿ya? M, donde M puede ser volumen, puede ser entropía, puede ser energía interna, puede ser entalpía, etc. Propiedad termodinámica M, ¿ya? Eso va a ser igual a la propiedad del líquido saturado por 1 menos la calidad, más la propiedad del vapor saturado por la calidad. Es básicamente un porcentaje peso-peso, pero de cuánto vapor yo tengo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Si yo conozco los dos extremos, entonces yo conozco las propiedades del 100% líquido saturado, bueno, sería este en verdad el estructura que es con la burbujita, conozco las propiedades del 100% del líquido saturado y conozco las propiedades del vapor saturado, las puedo básicamente sopesar, ¿cierto?, con el valor de la calidad. ¿Ya? ¿Y cómo se hace esto? Con un promedio. Pues necesito conocer de la calidad. ¿Ya? Entonces, si es 50% calidad, yo sé más o menos que el valor de las propiedades va a estar ahí en medio. ¿Ya? Si es 90% se van a parecer más al vapor. Si es 5% se van a parecer más al líquido. Eso es lo que estaba tratando de decir. ¿Ya? ¿Por qué se hace así? Porque esto nos permite trabajar con datos más amplios, ¿ya? Porque cuando nosotros vayamos a la literatura, nosotros vamos a encontrar muchos datos de propiedades del líquido saturado, a distintas temperaturas, presiones, volúmenes, todo lo que ustedes tengan, y distintas propiedades del vapor saturado a distintas temperaturas, presiones, etc. Distintos líquidos, vapor, etc. ¿Ya? Entonces, después yo hago el trabajo como usuario de ponderar la cantidad del vapor. ¿Ya? Entonces, porque si nos limitáramos a calcular propiedades totales a cantidades específicas de calidad, la verdad que la probabilidad de encontrar el valor que yo necesito sería muy, muy, muy difícil. Entonces, de esta forma, calculamos propiedades generales del líquido saturado y del vapor saturado, y después cuando yo analice mi sistema particular, los pondero de acuerdo a cuánto vapor yo tengo en esa mezcla. ¿No? ¿Y por qué se llama calidad del vapor? Porque se habla de calidad de vapor porque habla de cuánto vapor yo tengo. Entonces,
mayor valor, mayor calidad, porque tengo más vapor. ¿No? No sé si se entiende. ¿Dudas? Ya. Bueno, seguimos. Ustedes se habrán dado cuenta en este punto que nosotros estamos hablando harto de equilibrio. Mezcla, líquido-vapor, líquido saturado, vapor saturado, todo eso son condiciones de equilibrio. Por lo tanto, algo súper importante que vamos a tener que analizar ahora es cuáles van a ser los criterios de equilibrio para estos fluidos puros. ¿Ya? Y yo lo mencioné brevemente antes, por ejemplo, que con lo que cuando nosotros medimos experimentalmente, ¿cierto? O sea, nosotros para poder medir propiedades termodinámicas, nosotros tenemos que estar en equilibrio, ¿ya? No, porque si no el sistema está transient, entonces cada vez que yo saco una foto, la foto es distinta, ¿ya? Entonces la verdad que no lo voy a poder analizar, ¿ya? Ese concepto, disculpen, me tomo el problema. Ya, gracias chiquillos, sí, disculpen por eso, pero la verdad que llevo mucho tiempo enferma, estoy mejor, pero todavía sigo, me congestiono, disculpen. Bueno, lo que quería decir es que tenemos que establecer los criterios de equilibrio de una manera más formal. Ya eso es lo que me gustaría hacer ahora. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de los criterios de equilibrio, pero solamente para fluidos puros. ¿Ya? Porque tenemos unos de fluidos puros. ¿Ya? Entonces vamos a tomar un caso bien simple, donde tenemos un recipiente, ¿ya? Vamos a considerar que está aislado, entonces esta es mi simbología de aislado, que dibujo aquí unas paredes con rayitas, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos a tener una membrana aquí, vamos a tener vacío arriba y vamos a tener fluido acá abajo. ¿Ya? Y lo que va a ocurrir es que este es el estado de equilibrio inicial, saco esa membrana y después de un tiempo mido sus propiedades. ¿Ya? ¿Y qué debería ocurrir en ese caso? Es que obviamente ese fluido debería ocupar todo el espacio disponible. ¿Ya? Entonces vamos a tener un recipiente cerrado, contenido un fluido puro. ¿Ya? Ok. ¿Cómo podemos establecer el balance de energía de la primera y segunda ley de energía y entropía para este sistema? O sea, ¿cómo nosotros podríamos medir los cambios de entropía, segundo principio, y energía interna? ¿Cómo nos quedaría el primer y segundo balance?
¿Cómo queda el balance de la primera ley? Bueno, la primera ley, si ustedes establecen el balance, va a quedar simplemente de U en dt va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque el sistema es aislado, entonces el Q es igual a cero, el sistema es rígido, por lo tanto deben de t cero, el sistema es cerrado, porque entonces todos los términos de la sumatoria de Q por todos los términos es igual a cero, no hay trabajo mecánico, no hay trabajo de eje, y todo eso es igual a cero. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el de un dt que va a quedar cero, ¿ya? ¿Qué va a pasar con el balance de entropía? El balance de entropía también, casi todos los términos se van a ir a cero y me va a quedar solamente la entropía generada. La entropía generada, a priori, si yo no estoy diciendo que el proceso es reversible o no, yo no puedo decir que se hace. ¿Ya? Sin embargo, esto es de gran utilidad. ¿Por qué? Porque yo sé los valores que debería tomar esa entropía generada. ¿Ya? Del primer balance, no puedo sacar muchas conclusiones porque en verdad no me dice nada, me dice que el de un DT es cero, ¿ya? Pero el balance de entropía, la verdad que, aun, por muy simple que sea, nos dice algo, porque yo sé los valores que tiene que tomar esta entropía general. Yo sé que la entropía general debe ser mayor o igual a cero, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si la entropía general tiene que ser mayor o igual a cero, implica que ds en dt tiene que ser mayor o igual a cero, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que el cambio de entropía con respecto al tiempo debe ser mayor o igual a cero, ¿ya? ¿Qué nos va a decir eso? Pues ahí hay que considerar cuándo la entropía generada, o sea, cuándo el ds en dt va a ser mayor a cero y cuándo el ds en dt va a ser igual a cero, ¿ya? Ahora desde el punto de vista del proceso, ¿ya? Nosotros sabemos que el segundo principio establece que todos los procesos se mueven en una trayectoria donde maximicen el desorden y la dispersión de la materia y la energía. ¿Ya? Por lo tanto, el ds en dt va a ser mayor a cero en la trayectoria al equilibrio. ¿Ya? Yo sé que cuando voy de 1 a 2, esta trayectoria debe ser la que maximice el máximo valor de dispersión de la energía y la materia. ¿Ya? Por lo tanto, yo sé que la trayectoria al equilibrio de S en dt tiene que ser igual a cero. ¿Ya? También sé que por la definición de equilibrio, cuando alcance este estado 2, cuando llegue aquí, la entropía, la variación de la entropía, ojo ahí, la variación de la entropía con respecto al tiempo tiene que ser igual a cero. Porque eso viene de la definición de equilibrio, que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a cero. Si yo saco una foto en Tx, tiene que ser la misma foto que si la saco en Tx más 1, ¿ya? Porque esa es la definición del equilibrio. ¿Ya? Entonces, en el estado final de equilibrio, el ds en dt tiene que ser cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este caso tan simple establece el criterio de equilibrio para este tipo de procesos. Nosotros sabemos que la entropía, en la trayectoria del equilibrio, el cambio de entropía con respecto al tiempo tiene que ser mayor a cero por la definición del segundo principio, y cuando lleguemos al equilibrio la entropía no debe cambiar. ¿Ya? Porque esa es la definición de equilibrio, recuerden. Aquí la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. ¿Ya? Entonces, cuando yo llegue a este punto solo debe ocurrir cuando yo alcance el valor máximo de entropía posible para ese proceso, ¿ya? Porque eso es lo que establece el segundo principio. Entonces, el valor máximo de entropía se alcanza en el estado final de equilibrio. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo matemáticamente determino que cuando yo llegue al equilibrio se alcanzó el valor máximo? ¿Ya? Nosotros sabemos matemáticamente que la primera derivada, cuando es igual a cero, me va a decir, ok, estoy en un punto de equilibrio o en un punto estable, si hablamos en términos matemáticos. Pero ¿qué derivada me va a decir que efectivamente este valor de entropía que se alcanzó es el máximo?
La segunda derivada. La segunda derivada tiene que ser mayor o menor a 0 para que el valor, para verificar si se obtuvo el valor máximo. Asegurar que la entropía alcanzó el valor máximo, la segunda derivada tiene que ser menor a 0. Estos son los criterios de equilibrio para qué tipo de sistema. El sistema que yo dibujé era un sistema aislado, un sistema cerrado, un sistema de volumen fijo, un sistema inmóvil. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir ahora, por ejemplo, si consideramos un sistema donde tengamos un fluido puro que experimenta un proceso a temperatura y presión constante? Vamos a establecer el mismo balance de energía que anteriormente, sin embargo ahora me van a quedar más términos porque el sistema no es adiabático y el sistema no es a volumen constante necesariamente. ¿Ya? Además, el balance de entropía también no me va a quedar solamente igual a la entropía generada porque el sistema, insisto, no es adiabático, por lo que el término de Q no se va. ¿Ya? Aquí también tenemos dos términos que son iguales, por lo tanto podríamos combinar estos dos balances y me podrían ayudar en mi descripción del equilibrio. ¿Ya? Y esto lo hicimos anteriormente, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar simplemente que Q, ¿cierto? Es igual a du en dt más P en dB en dt. Si yo traduzco eso ahora acá, me va a quedar ds en dt, va a ser igual a Q partido por T. Entonces sería, mejor tiro el T para el otro lado, multiplicando. Entonces el Q me va a quedar du en dt, más P en dB en dt, más TS generado. ¿Ya? ¿Por qué reemplazo el balance de la primera ley en el balance de entropía? Porque en el balance de entropía tengo la entropía generada y yo sé cómo se comporta la entropía generada. Yo sé que la entropía generada tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, esa variable va a generar fricciones en mi ecuación. ¿Ya? Y eso es lo que yo quiero, establecer criterios, más o menos cómo se tienen que mover mis propiedades. ¿Ya? ¿Qué se debe cumplir cuando yo llego al equilibrio? ¿Qué se debe cumplir en la trayectoria del equilibrio? ¿Ya? Entonces, el balance de entropía ya me entrega esa restricción. Por lo tanto, por eso hace sentido reemplazar el balance de energía de entropía y no viceversa. ¿Ya? Ok, entonces, como nosotros sabemos cómo se debe comportar la entropía generada, puedo despejar todo y dejar la entropía generada sola. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría acá? Podría, por ejemplo, combinar de U en dp, podría combinar todos los en dt, ¿cierto? Voy a combinar d en dt, me va a quedar U más pb menos ts, ¿cierto? Y eso va a ser igual a menos la temperatura por la entropía general. ¿Ya? Acá les quiero presentar una nueva propiedad termodinámica que se llama la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs, el acrónimo es G, y se define como H menos Ts. O U más PB menos Ts. Ustedes saben que esto es la entalpía. ¿Ya? Esta es la energía libre de Gibbs. Se utiliza un montón en termodinámica de 2, ¿ya? Y se utiliza para describir la espontaneidad de un proceso.
la espontaneidad de un proceso. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, esto es la energía libre de Gibbs, y esto me va a quedar simplemente como dg en dt es igual a menos T entropía generada. Entonces, la temperatura es absoluta, por lo tanto, jamás va a ser menor a 0. Y yo sé que la entropía generada tiene que ser mayor o igual a 0. Como esto está negativo, me queda que este término de g en dt tiene que ser menor o igual a 0. ¿Cierto? Entonces aquí yo voy a tener dos variables, ¿cierto? Voy a tener, o sea, dos casos, perdón, y con esto terminamos. ¿Ya? Voy a tener el caso que de g en dt es menor a 0, voy a tener el caso que el de g en dt va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, de la misma forma anterior, yo voy a tener dos casos, uno cuando yo me mueva en la trayectoria hacia la condición final de equilibrio, que va a ser el primer caso, ¿ya? Hacia ¿ya? Y después en equilibrio. Y eso es por la definición de equilibrio, que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Esto tiene mucho sentido desde el punto de vista general de los procesos, ¿ya? La energía libre de Gibbs es energía, no es entropía. Entonces, cuando nosotros realizamos cualquier optimización, o cuando evaluamos el proceso en general, el proceso cuando se mueve la trayectoria del equilibrio uno hace una minimización, ¿cierto? Uno básicamente estabiliza el sistema. Entonces, si el sistema estaba muy caótico, uno lo que hace cuando alcanza el equilibrio es básicamente que pase de ese estado transiente a un estado estacionario. ¿Ya? Entonces, que se deje que la perturbación baje. Entonces, que se minimice la energía en la trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? Que en la trayectoria hacia la condición final del equilibrio, la energía G se minimiza hasta que hasta que alcanza su estado del equilibrio, donde por su definición tiene que ser 0. ¿Ya? En este caso, nosotros establecemos que la primera derivada tiene que ser igual a 0, lo que me va a determinar la condición de equilibrio, pero lo que me va a decir que efectivamente el valor final en el cual se movió esta trayectoria y alcanza su valor mínimo va a ser su segunda derivada. Y para que el valor sea mínimo, la segunda derivada tiene que ser mayor a 0. Mínimo valor de la energía libre de Gibbs. Entonces acá nosotros podemos concluir dos cosas. La energía, a ver, en la trayectoria hacia el equilibrio, la energía se minimiza, lo cual yo sé que esto ustedes lo sabían, pero es importante establecer. Uno sabe que en general cuando uno estabiliza un sistema, lo optimiza, ¿cierto? Uno ve más o menos que todas las fuerzas se vayan convergiendo y la sumatoria de las fuerzas se vaya haciendo 0. Y la entropía se maximiza. ¿Ya? Me muevo en la dirección que aumente el desorden y dispersión de la materia y la energía. Maximizar. ¿Dudas? ¿Dudas? Todo claro. Muchas gracias, Lina. Bueno, si no hay más dudas, estamos justo en el tiempo, así que muchas gracias a todos por su atención y continuamos el día jueves. Que estén muy bien.